Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. El episodio de hoy se trata de un capítulo perdido del Grimorio, es decir, que ya toqué este tema, pero cuando el canal era más pequeño y yo no contaba con tantos recursos materiales ni con la experiencia de realización que tengo hoy. Y en caso de que hayas visto el episodio que subí hace más de un año al canal sobre el Goatman, no te vayas, porque el episodio de hoy tendrá mucha más información sobre la criatura mitológica moderna conocida como el Goatman. Esta criatura es una de las más populares dentro del folclore estadounidense. A lo largo de este año y medio de existencia del programa, hemos visto que la principal diferencia entre las leyendas y relatos de terror de los estadounidenses y las de los latinos es que los americanos hablan y temen más a las criaturas físicas, monstruos que habitan en los bosques o en las cloacas, mientras que en las leyendas y mitos latinos abundan mucho más los fantasmas, los espíritus y las entidades. El Goatman, hombre cabra en español, es casi tan popular como Pie Grande en los Estados Unidos, y así como ocurre con la Llorona en Latinoamérica, en el país de las barras y las estrellas, muchos lugares se adjudican el nacimiento de esta criatura, pero no se sabe bien a bien en qué territorio estadounidense nació este mito. Aunque el Goatman ha sido abordado como un críptido en años recientes en internet, en realidad muchas de las leyendas afirman que se trata de una entidad sobrenatural, un hombre maldito o incluso de una entidad demoníaca. No obstante, también aparece el dato de que este ser fue creado en un laboratorio como un experimento genético fallido. ¿Cuál de estas versiones es la verdadera? ¿Qué cuenta la leyenda del Goatman? Eso es lo que vamos a averiguar. Comencemos. La representación del Goatman es la de una bestia humanoide con torso humano, aunque lleno de pelo, con patas de cabra. La criatura camina en dos patas como una persona y su cabeza es una mezcla homogénea entre cabra y hombre, de nariz plana y ancha, ojos alargados y completamente negros, pero con boca y labios humanoides, amén de unas largas orejas, y claro, no podían faltar los largos cuernos retorcidos sobre su cabeza, iguales a los de un chivo. Como te dije en la introducción del episodio, el Goatman es quizá la segunda criatura paranormal más conocida dentro del colectivo popular norteamericano. Claro, hay muchas personas que afirman que no se trata más que de un cuento para asustar a los niños. Sin embargo, en varios foros e incluso en canales de YouTube, puedes encontrar numerosos testimonios que se han topado de frente con esta criatura. Un hombre con cara y patas de cabra no es un concepto que pueda ser digerido por una mente escéptica. Lo primero que uno piensa cuando escucha esto es que no puede existir tal cosa. Pero quién sabe, dicen que toda leyenda tiene una parte de verdad. Si es así, ¿cuál es la parte real sobre la leyenda del hombre cabra? Aunque varias ciudades y condados de los Estados Unidos afirman que el mito del Goatman es originario de ahí,
Todo parece apuntar a que la cuna de esta criatura tan fascinante como aberrante es el condado de Prince George, Maryland. Según el mito del Goatman de este territorio, el hogar de esta bestia se encuentra en una cueva cerca de un viejo puente oxidado conocido como el Puente del Gobernador. En el año de 1957, un grupo de lugareños dijeron haber visto un misterioso ser en las áreas de Forestville y Upper Marlboro, en el condado de Prince George. Dicha criatura estaba cubierto de pelo como el de un animal, a pesar de tener características humanas. Sin embargo, era el par de enormes cuernos retorcidos que tenía la criatura sobre la cabeza lo que llevó a pensar a estas personas que no se trataba sino del mismo diablo. Y es que claro, dentro de la mitología judeocristiana y hebrea, a la cabra, o chivo, como le decimos en Latinoamérica, siempre ha sido asociado con el demonio y con Satanás. Era claro que los pobladores conservadores y religiosos de una zona rural hace 70 años, al ver esto, creerían que se trataba del mismísimo Satanás. Este avistamiento fue el primero que comenzó a popularizar la historia de esta criatura dentro del colectivo popular en Prince George, expandiéndolo posteriormente a otras ciudades y condados de los Estados Unidos. Pero esta versión del mito no fue la única. Al Goatman comenzaron a atribuírsele las desapariciones y posteriores muertes de varios perros de las zonas circundantes en donde había sido avistado en 1957. No obstante, hay quien afirma que el estado en el que fueron hallados los cuerpos de estos animales se debía a que habían sido arrollados y despedazados por los trenes que se encuentran en esta zona de Maryland. Si te fijas, esto ocurrió en la década de los 50, que en cuestiones de tiempo para la humanidad apenas fue ayer. Si bien el mundo no era todavía como lo conocemos hoy, era mucho más parecido a lo que es el mundo de 1920, por ejemplo. Esta historia no entra dentro de la categoría de mitología urbana porque no surgió en un contexto urbano, sino en los campos de Maryland. Pero sí podemos llamarlo un mito moderno. Uno bastante moderno, diría yo. Claro, así como tú y como yo nos emocionamos al escuchar esta historia que, sea verdad o no, resulta fascinante, los chicos y adolescentes de los años 50 y décadas posteriores en Prince George, Maryland, disfrutaban contando historias sobre el Goatman y relatando cómo el primo del amigo de un conocido suyo había visto frente a frente al Goatman. Además de correr la leyenda de boca en boca, los adolescentes pintaban grafitis en el bosque y en las edificaciones abandonadas que decían "el Goatman estuvo aquí" y cosas por el estilo. Quizá el relato más aterrador referente a este ente es el que se contaba que había ocurrido en el verano de 1962 en Maryland. En esta ocasión, el Goatman llegó incluso a aparecer en la portada de primera plana de un diario local, ya que estaba acusado de la muerte de por lo menos 14 personas, quienes se encontraban, presumiblemente, de excursión en una zona muy cercana a su guarida, debajo del Puente del Gobernador. Dentro de estas 14 personas, 12 eran niños y los otros 2 eran adultos. Aunque no hubo sobrevivientes de este ataque y lo único que se halló fueron los cuerpos, los lugareños corrieron el rumor de que había sido el hombre cabra quien había hecho esto, pues los cuerpos estaban destazados y cortados en pedazos como si lo hubieran hecho con un hacha, arma predilecta por la criatura según las leyendas. Obviamente, lo primero que uno pensaría al escuchar este caso sería en un lunático quien, por desgracia, se habría topado con estos niños y sus 2 cuidadores en medio del bosque. Pero la razón por la que la gente de Maryland culpaba al Goatman, además de estar cerca a la escena del crimen del Puente del Gobernador, era que algunas de las extremidades amputadas de las víctimas habían sido parcialmente devoradas por alguna especie de animal.
Pero Maryland no es el único lugar que cuenta historias sobre un hombre cabra. La leyenda también es muy popular en el estado de Texas. En una ocasión, un grupo de Boy Scouts declaró haber sido atacado en su campamento por una criatura extraña que les lanzaba rocas desde detrás de los árboles, a la vez que emitía unos chillidos que parecían, según ellos, emitidos por el mismo diablo. En Kentucky, por ejemplo, se responsabiliza al Goatman por mutilar al ganado. Curiosamente, en el estado de Texas, a quien se le atribuyen estos ataques es al chupacabras. En el caso de los Boy Scouts tejanos que te mencioné hace unos minutos, en caso de que la historia fuera real, claro, pudo haberse tratado no del Goatman, sino de un ejemplar de Sasquatch o Pie Grande, porque cabe mencionar que los muchachos no vieron jamás a su atacante, sino que tan solo recibieron los proyectiles de piedra y escucharon los alaridos que provenían de lo profundo del bosque en medio de la noche. Curiosamente, estos dos rasgos son conocidos por presentarse en los Bigfoot de varias partes de los Estados Unidos. De hecho, los pueblos de nativos americanos que vivían al norte de los Estados Unidos, casi colindando con Canadá, los mismos que bautizaron a estos simios gigantes como Sasquatch, vocablo que significa hombre salvaje en su lengua, relataban, y los sobrevivientes de estos pueblos aún hoy narran, encuentros con estos seres en el bosque, quienes se defendían arrojando piedras y aullando como monos furiosos. De hecho, es bien sabido entre los aficionados a la criptozoología que los ejemplares de Pie Grande se comunican por medio de unos alaridos y aullidos aterradores, especialmente de noche. Curiosamente, los indígenas Mansi de Rusia dicen lo mismo sobre el Menk, la versión rusa del Yeti, que es mencionado en las leyendas de los Mansi desde hace milenios. En fin, el punto es que quizá lo que atacó a estos Boy Scouts fue otra cosa, no un Goatman. Y en el caso del ganado de Kentucky, podría haberse tratado de otro animal, no necesariamente un críptido. No obstante, alrededor de las vías del tren que recorre el condado de Luisiana, se le atribuye un aura mucho más fantasmagórica y hasta demoníaca al Goatman. Aquí no se le ve como un espécimen de animal extraño, como en Texas o en Kentucky, sino que en esta área de Luisiana se encuentra un puente que es el predilecto para que cientos de jóvenes, desde hace décadas, tomaran su propia vida al saltar desde lo alto de este. Hay numerosas leyendas que dicen que el Goatman vive debajo de este puente y es él quien atrae a los jóvenes hasta este lugar para atentar contra su propia vida. Y finalmente, en Fletchertown Road, cerca de Washington, D.C., la leyenda del Goatman se acerca más a la ciencia ficción que al terror como tal. En este lugar no se ve al ente como un animal extraño ni como un demonio capaz de inducir a las personas a atentar contra ellos mismos, sino que se dice que este ser es nada más y nada menos que un experimento genético. Según esta variable de la leyenda, un tal Dr. Stephen Fletcher, un científico loco de la vida real, confesó que él había creado al Goatman en su laboratorio. Sería entonces esta criatura, según las palabras del mismo Fletcher, un experimento fallido realizado en el laboratorio de este hombre, ubicado en el Departamento de Agricultura en Beltsville. Según el médico, había mezclado el ADN de una cabra y el de su ayudante, William Lutsford, pero el experimento no había salido según lo planeado, lo que daría origen a una horrible criatura que más tarde se convertiría en el Goatman. En años posteriores, los lugareños afirmarían ver una de dos cosas: o una cabra enorme de proporciones extrañas, o un humanoide con patas, cabeza y cuernos de cabra, que aparecía en medio de la carretera cargando un hacha con la cual golpeaba los automóviles que pasaban por ahí. Fuera como fuese, la gente de Fletcher Road Town en Washington prefiere no conducir por la carretera de noche,
no vaya a ser que se topen con esta criatura de pesadilla. También existe otra historia de origen que más plantea la existencia del Goatman como la de un monstruo o un espíritu vengador furioso que camina sobre la tierra con el único fin de cobrarse el daño que le hicieron a él en vida. Una de las múltiples historias de origen del hombre cabra en la parte sureña de los Estados Unidos cuenta que se trataba de un hombre afroamericano que vivió en alguna zona del sur de los Estados Unidos en la época en la que se estaba peleando por los derechos civiles de este grupo racial en este país. Al vivir en el sur, el territorio esclavista por excelencia de los afroamericanos, era una persona repudiada, en especial por cierto tipo de personas llenas de odio y de envidia. Este hombre era una buena persona, honrado y trabajador. Se dedicaba a la crianza de cabras. Como le estaba yendo bien económicamente, esto despertó aún más la ira y la envidia de las personas pertenecientes al grupo de la Triple K, lo que los llevó a ir a su casa y prenderle fuego con él adentro. El criador de cabras murió quemado vivo junto con sus animales, pero ese no fue el fin de este pobre desdichado. El hombre afroamericano regresó a la vida, pero ya no como un hombre, sino como una bestia aterradora e imponente, con cabeza, cuernos y patas de cabra. Su único objetivo era el de vengarse por lo que le habían hecho, pero una vez que había eliminado hasta al último de sus asesinos y había consumado su venganza, se dio cuenta de que su ira y su despecho hacia la humanidad era tan grande que sería imposible de saciar. Por eso se quedó en el plano de los vivos por toda la eternidad, bajo la forma de ese hombre cabra monstruoso, con el único fin de acabar con la vida de todo aquel que se le atraviese, porque el hombre cabra ve en todos los seres humanos a aquellos desgraciados que le quitaron la vida a él y a sus cabras, solo por el color de su piel. Ahora bien, ya te he planteado todos los orígenes, legendarios y mitológicos, claro, nada comprobable, y las variantes que tiene el mismo Goatman. A diferencia de otros monstruos folclóricos, este tiene 4 interpretaciones diferentes dependiendo del lugar en donde se cuente la leyenda. La de demonio, la de animal salvaje y carnívoro, la de espíritu vengador y la de experimento genético fallido. Pero, ¿qué es en realidad el Goatman? Los lugareños de Prince George en Maryland lo vieron como un demonio debido al contexto sociocultural en el que vivían y quizá todavía viven hoy en día. Siendo la mayoría, por no decir toda América, un continente de creencias hebreas y también gracias a la cultura popular, todos conocemos la representación del demonio como un macho cabrío o como un hombre con cabeza de cabra. La lectura de este símbolo tiene su origen precisamente en Medio Oriente, de donde viene el catolicismo. Mis amigos Davomático y Lucifagor del canal de la Cueva del Guampa lo explicaron mejor en el episodio del podcast en el que los tuve de invitados a inicios de este año. Así que te dejo la etiqueta a dicho video para que lo veas y lo escuches de sus propios labios. Así que, si no fuera por la religión católica que predomina en este lado del mundo, aquellas personas no habrían interpretado al Goatman como un demonio al verlo. Velo por este lado. ¿No te recuerda el Goatman a un ser mitológico mucho más antiguo? Claro, es muy similar al fauno de la mitología griega. Ojo, que no es lo mismo un fauno que un sátiro. El fauno es la versión romana del mito, mientras que el sátiro es de origen griego. El sátiro era más rechoncho y bajo que un fauno, además de que el sátiro era malicioso y sentía una atracción enfermiza hacia las mujeres y al alcohol, además de ser más inteligente que el fauno. Los faunos, por su parte, aunque eran más lentos y animalescos en su comportamiento, eran más gráciles en su estética y en sus movimientos. Para que me entiendas, el sátiro griego era tal cual como se representa al personaje de Phil en Hércules de Disney. Pequeño, obeso y con una personalidad y aficiones que no corresponden a su pequeño y tierno aspecto.
Sin embargo, los faunos no eran representados en la mitología romana como el fauno de las crónicas de Narnia, por ejemplo, sino que este era más parecido a la versión de El laberinto del fauno, una criatura que no es ni buena ni mala, es una forma de vida natural que actúa por instinto, que no es muy diferente a los duendes y a las hadas, en el sentido de que son uno con la naturaleza, por lo que su forma de ser y de actuar es un poco más animalesca y salvaje, como es descrito el Goatman en la mayoría de avistamientos por estadounidenses. ¿Y sabes a qué otra criatura se parece el Goatman? Al extraño humanoide de Tonco, en Argentina, del que ya tengo un episodio del podcast al respecto. Te dejo la etiqueta por aquí para que vayas a escuchar dicho episodio cuando termine este. Pero a grosso modo, se trató de un avistamiento en las montañas argentinas por una campesina que caminaba por ahí con sus animales de granja y unos cuantos de sus perros. La criatura en cuestión era parecida, mas no idéntica, al fauno ni al Goatman. De la cintura para arriba era un ser humanoide con 2 brazos, un torso, un cuello y una cabeza proporcionados en dimensiones. Lo único un tanto aberrante eran sus facciones, de ojos grandes y nariz encorvada. Y si bien tenía 2 enormes orejas que recordaban a las de un bovino, no tenía ni la punta de los cuernos en su cabeza. De la cintura para abajo, claro está, poseía 2 patas de cabra, peludas y que terminaban en pezuñas, las cuales utilizaba para caminar erguido. La mujer quedó pasmada al verla, casi hipnotizada, viendo al ser sin poder moverse, como si éste emanara una extraña energía magnética que los ojos y el cerebro de la mujer captaba como un imán. Sin embargo, el ser apenas y la miró mientras caminaba y pasaba de largo frente a ella. Lo más curioso quizá es que los perros de la mujer que iban con ella, perros de campo y muy bravos, acostumbrados a lidiar con fieras y alimañas que amenazaran al ganado, ni siquiera se inmutaron ante la presencia del ser, y eso que éste caminó a escasos centímetros de sus narices. La mujer declararía que era como si los perros parecieran no verlo, ni escucharlo, ni olerlo. No estaban asustados, al contrario, para ellos esta criatura no estaba ahí. Este ser fue bautizado por algunos medios amarillistas argentinos como el patas de vaca o pata de vaca, y desde su único avistamiento registrado a inicios de los años 2000 ha sido atribuido a que era un extraterrestre. Pero en el episodio del podcast que protagonizó este ser, yo planteé una duda que me aquejaba sobre este tema, y esta era: ¿qué tal si los supuestos extraterrestres que son avistados son en realidad seres elementales? En otras palabras, ¿qué tal si lo que creemos que son alienígenas, como los hombrecitos verdes, son en realidad duendes o algo por el estilo? Es decir, la mayoría de extraterrestres son descritos como seres humanoides verdes, de la estatura de un niño, que pueden aparecer y desaparecer en cuestión de segundos, como si se vaporizaran, de inteligencia superior y que pueden ser avistados tanto en grupo como solitarios. Eso sin mencionar que ambos gustan de robarse o abducir, como prefieras decirlo, a las personas con fines desconocidos. Bajo esta premisa, y en mi humilde opinión, si una criatura como el Goatman existiera, no se trataría de un experimento genético de cruza entre humano y animal, lo cual habría sido simplemente imposible en la época en la que supuestamente ocurrió, y tampoco sería un demonio ni un espectro. Claro, tampoco se trata de un pastor afroamericano maldito que vaga por la tierra en busca de aniquilar a la raza humana. Si el Goatman es avistado en los bosques y zonas alejadas de algunas zonas rurales de Estados Unidos, cabe la posibilidad de que se trate de un fauno o un ser elemental parecido. Esto lo volvería una criatura no del todo racional, pero sabia. Algo entre humano, animal y antigua deidad, pues recordemos que los dioses paganos eran eso, espíritus del bosque con poderes. En este caso, el Goatman no sería ni bueno ni malo,
sino que sería como la lluvia, benevolente cuando debe serlo y destructora cuando busca saciar sus necesidades. Quizá este ser sería carnívoro y devoraría animales como perros y gatos, y por qué no, tal vez niños pequeños de vez en cuando. Digo, a fin de cuentas, casi todas las mitologías del mundo hablan de seres elementales prácticamente idénticos, a pesar de que sus caminos jamás se cruzaron, y casi todas estas religiones afirman que los elementales habitaron la tierra mucho antes que el hombre. Por lo que quizá, en caso de que fuera real, el Goatman ha habitado los bosques de Maryland y probablemente las zonas boscosas de Washington, Texas y Kentucky, mucho antes que los seres humanos. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas sobre la leyenda del Goatman? ¿Sabías sobre esta criatura? Comenta tu opinión abajo en los comentarios. Dale like a este video si te gustó. Si deseas apoyar al canal, haz clic en el botón unirse. Si aún no lo has hecho, haz clic en el botón suscribirse y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, lo cual ocurre cada lunes, miércoles, viernes y sábado a las 8 de la mañana. Sígueme en mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook y Spotify. Los links los encuentras abajo en la descripción, así como mi correo electrónico. Si quieres leer mi novela Demonios de Luna Llena, el link lo encuentras también abajo en la descripción. Esto fue El Grimorio de Riggs y la leyenda del Goatman, el hombre cabra. Nos vemos en la oscuridad.